Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz, que el Señor siga haciendo de nosotros, como dice la palabra, que Él sea el alfarero y nosotros seamos ese barro, que Él haga de nosotros lo que Él considere, que nosotros nos pongamos y nos sumerjamos en su presencia. Y que hoy sea ese día para recibir esa palabra santa, esa palabra viva, esa palabra hermosa que Él solamente sabe dar. Entonces que nosotros solamente seamos esos porquitos que recibimos su palabra. ¿Te parece? Empezamos invocando la Santísima Trinidad, mi amor. Sí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias siempre porque tú todos los días nos das una oportunidad hermosa de crecer en tu amor. Gracias, Padre Santo, porque tú nunca nos desamparas, porque siempre estás allí dándonos lo mejor del mejor. Te alabo y te bendigo, Papito Dios del cielo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, gracias, hermoso Espíritu de amor, porque hoy sé que nos vas a dar una palabra viva, porque hoy vamos a hacer ese carbón encendido, si tú lo permites, para que tu palabra fluya, para que las enseñanzas de nuestro amado Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, lleguen a lo profundo de nuestro corazón y no solamente se queden allí, sino que podamos siempre ponerlas por obra. Que no se nos olvide, Espíritu Santo, que lo más importante en la vida es nuestra santidad. Gracias, Papito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús, por ese regalo que nos vas a dar hoy de la Santa Palabra, de ese alimento, de ese manjar hermoso que es la Santa Palabra tuya. Te alabo y te bendigo por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra pues hay para hoy? Bueno, vamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te pido, no me atormentes. Pero Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó al acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba,
el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El Señor se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué palabra, dice uno, qué palabra tan extensa, tan larga, pero bueno, conocemos aquí la historia de el endemoniado. Muy curioso, ¿no? Los garadenos. Gerasenos, y hay otra versión donde dice los gadarenos. Sí. Bueno, aquí está en esta versión los gerasenos. La particularidad es que dice que ellos estaban en la barca, llegaron a esa región y cuando se bajaron, inmediatamente, pues básicamente, sí, salió al encuentro del Señor. Es curioso, ¿no? Es curioso. Ante el Señor, los demonios salen y se muestran, ¿sí? Ante el Señor. Y vaya usted, pregúntele a la persona y diga: ay, no, chao, y salen yéndose de la iglesia. A muchos hacen eso, qué bárbaro, pero bueno. No entendí. O sea, hay personas, cuando tú estás... Eso se llama bullying, sí, porque eso mi esposa hay que hacer y dice: no entendí. Ah, bueno, sí, entonces sí entendiste. Sí, porque, o sea, en este caso nos está mostrando, y en varios casos nos mostraba que los demonios inmediatamente veían a Jesús, se mostraban. Pero, claro. Sí, pero la realidad es que a veces uno llega a hablarle a una persona del Señor y salen corriendo, no quieren estar. Y uno dice: wow, tremendo, porque los demonios sí querían estar ahí en la presencia del Señor. Fue curioso. Y hasta les rogaban que no hiciera problema, no hiciera daño. Pero bueno, el asunto fue que ellos llegaron y desembarcaron. Esos son sus discípulos, ¿no? Sí. Y a mí me pone a pensar, bueno, ellos generalmente, o sea, uno debe subirse a la barca del Señor. Fue curioso porque aquí al contrario, dice que desembarcaron. Y, o sea, venían llenos de la presencia del Señor. Yo me hago esas imágenes y venía llena de la presencia de Dios. Y entonces, claro, inmediatamente se manifestó este espíritu inmundo llamado Legión, ¿sí? Y mire y verá que la situación más complicada es que ya no era un espíritu, era una legión de demonios que estaban unidos, ¿sí? Porque si no, dice, eran como 2000 espíritus y cada uno salió y tomó control de un cerdo. O sea, tengamos presente algo, o sea, uno a veces piensa que cuando está uno trabajando con una persona en el plano espiritual, cuando se va de pronto a un retiro, cuando, se hacen muchas cosas espirituales, a veces las personas no se dan cuenta de que hay muchas cosas que afectan. Sí, hay muchas cosas que afectan y por cada cosa que afecta es un espíritu que está ahí afectando. Hay unos que son poderosos, dice espíritus poderosos, hay otros que son espíritus inmundos, hay otros de que, bueno, el Señor tiene diferentes formas de tratarlos, pero o sea, como sea, dice que son espíritus y esos espíritus muchas veces se unen todos para atar más a la persona. Yo que me hago preguntas y digo, ¿qué habrá permitido esta persona, ¿sí? A este ser humano que vivía entre los sepulcros, o sea, entre los muertos, ¿sí? Vivía entre los muertos y y yo digo, ¿acaso nosotros cuando cometemos pecado no estamos muertos? O sea, cuando no conocemos de Dios no estamos muertos.
O sea, ¿qué tantas cosas estaba permitiendo esta persona? ¿Qué tantas situaciones que a Dios le desagradan estaba permitiendo esta persona? Y no necesita haber hecho, o sea, irse de brujería. No. Solamente necesitaba que esta persona aceptara el pecado de muchas maneras. Y por ejemplo, en este caso estaba, me supongo, que la adicción a algún tipo de sustancia, al juego, al sexo, a las mentiras, la gritería, de pronto la pornografía, posiblemente hacer cosas incorrectas, ilegales, o sea, mire que cada cosa que voy nombrando nos está hablando de un espíritu en específico, ¿sí? Porque no todos se relacionan con la misma cuestión, es un espíritu en específico. Entonces tú empiezas a sumar y había hecho esta persona tantas cosas que ya se sumaban 2000 espíritus inmundos en él. O sea, qué cantidad de cosas había permitido, ¿sí?, en su vida. Posiblemente ya y a nivel social, pues es lógico, y aquí lo dice el texto básicamente un poquito encubierto, pero lo dice ya a nivel social, él no compartía. O sea, posiblemente un indigente, Rafa, una persona que ya, bueno, aunque hay muchos indigentes que comparten, pero hay personas que ya se están aislando tanto, ya se descuidan hasta en su presentación personal, todo. O sea, es impresionante. Uno puede ver que hay muchas cosas allí guardadas en el corazón y permitidas en la vida de esta persona. Y esta persona apenas ve a Jesús, es impresionante. Definitivamente el enemigo, cuando hay una persona en santidad, inmediatamente se manifiesta, ¿sí? O sea, se siente amenazado. Una persona que está en el pecado y se encuentra con una persona que está en santidad, se manifiesta inmediatamente. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. Jesús no había hecho nada. Simplemente se bajó de la barca y esta persona salió al encuentro a decirle que no lo sacara de ahí, que lo dejara estar tranquilo. Pues era lógico que pues Jesús no se iba a quedar así. Entonces hasta él mismo, es impresionante, este demonio mismo, bueno, esta legión de demonios mismo le plantea qué podían hacer, pero no sabía que pues desafortunadamente también toda la naturaleza se sujeta al Señor. Entonces aquí vemos esta situación tan particular y que nosotros muchísimas veces, demasiadas veces, como que vamos consintiendo cosas en nuestra vida. Yo creo que una de las situaciones, uno dice, es que uno no es endemoniado, es que no necesariamente uno está endemoniado, pero muchas cosas de pecado traen cosas espirituales, demonios inmundos. No nos damos cuenta, pero la realidad sí es así. Y mientras más consintamos nosotros un pecado, pues ahí está un demonio. Por ejemplo, decimos que una persona mal genio. Una persona mal genio, pues que es que tiene un carácter fuerte. Una cosa es tener un carácter fuerte y otra cosa es la forma como expresa sus malestares. Y si es una persona que le da por gritar, es una persona que le da por decir palabras soeces, es una persona que insulta, agrede con sus palabras y a veces hasta con sus actos. Mire las actitudes y mire lo que está generando. Y fuera de eso, es una persona que se permite muchos días, muchos meses estar en mal genio. Y no dice nada, no busca solucionar nada, sino que sigue en su mente mascullando muchas ideas, sigue masticándolas, sigue alimentándolas, sigue resintiéndose.
resulta que eso es darle la posibilidad al enemigo de tomar control. Dice la palabra de Dios que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Pero cuando el sol se pone bajo el enojo, la persona se levanta y sigue sobre las mismas cosas. Ya el enemigo tiene un terreno ganado que si la persona lo sigue manejando, desafortunadamente ya, va haciendo control de esa persona. Entonces, cada vez que esa persona entra en mal genio, lo que está haciendo es activar esos demonios que controlan su vida en el ambiente en que se moviliza en la casa, si es una gritería, si son palabras fuertes, de lo que sea. Eso se activa en la casa donde se está movilizando y en las personas. Por eso es que una persona mal genio termina contaminando a todas las demás personas con su mal genio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso es normal, sí, eso es normal, pero es normal que yo termine mi mal genio, analice las cosas, las solucione y sino que las deje pasar por mucho más tiempo y sigan mascullando las cosas. Entonces, y esa persona supuestamente no está endemoniada, simplemente es de mal genio. Esa persona se está dejando manipular por demonios inmundos que están haciendo de las suyas en su vida y que pues están tomando control. Princesa, cómo es de interesante este tema, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? Por ejemplo, nosotros como psicólogos fuimos generalmente, pues, siempre los procesos de formación nos llevan a las clínicas psiquiátricas. Y en clínicas psiquiátricas uno ve una cantidad de cosas tremendas, inclusive en familiares, que uno ve comportamientos que dice, estos comportamientos son particulares, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, pero es que esos son netamente psicológicos, o sea, son cuestiones que son netamente, se entienden desde un plano psiquiátrico, pero muchos de esos comportamientos, Moni, estoy seguro que son más cuestiones diabólicas, más cuestiones de demonios. Y fíjate que cuando tú dices, uno le permite al mal que él haga de las suyas, cuando acuérdate lo que dice la palabra, que el Señor Jesucristo es un caballero, Él golpea la puerta para que uno ingrese, toca, no golpea, toca. Para que uno le abra la puerta y pueda entrar. Para que Él pueda entrar, y yo cenaré con Él, como dice Apocalipsis, y yo cenaré con Él. Mientras que el mal ve una pequeña brecha por donde sea de esa casa y entra. Sí. Y esas pequeñas brechas son esas pequeños, incluso tenemos un audio muy interesante que llama las pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor. Las pequeñas zorras que comen el viñedo en flor. Esas pequeñas indiscreciones como la levadura de los fariseos que fácilmente hace que el mal haga de las suyas. O ¿no? Las heridas. O las heridas, no solamente una, sino las heridas. Y necesariamente aquí pues ya se está hablando de una posesión demoníaca. Como bien dicen he escuchado pues de una u otra forma también a los que son personas doctas en toda la parte de liberación y de cuestiones demoníacas, como el padre Fortea, como el padre Mancuso allí en Argentina, en España el padre Fortea, igual que el padre Amor, que ya falleció, que Dios lo tenga en su gloria, también allí en Roma, como realmente la posesión demoníaca es escasa, o sea, no es que sea tan frecuente, pero sí la insidia, o sea, el que el mal siempre esté tratando de hacer de las suyas con nosotros. Por ejemplo, ¿cómo saber que realmente el mal se lo permitimos, como bien tú decías, que él nos haga daño? El pecado. Cuando nos permitimos, por ejemplo, una adicción. Las adicciones es no una posesión, podría decirlo uno, pero sí es un ataque del enemigo, una manera de afrontar porque uno se lo permitió. ¿Y por qué se lo permitió? Por esas heridas emocionales que uno trae, que son los argumentos que el mal coloca para eso. Hablaba ayer con una persona maravillosa, ¿no, Moni? Y me llamó mucho la atención porque él me contaba, por ejemplo, cómo él, cuando joven, pensó en suicidarse, ¿sí? Y de todas formas también nos contó unos episodios donde le gustaba mucho la música metálica.
Y al escuchar la música metálica, pues obvio que se va abriendo el camino, y sobre todo porque hay otras heridas más adicionales a que el mal haga de las suyas. Pero ya de adulto, y siendo una persona creyente y conocedora de la palabra, de adulto, ante una crisis que tenía en su vida familiar, él pensaba en quitarse la vida. Se arregló, se vistió, y fue tan impresionante que él quería quitarse la vida, independientemente de su fe, y se alistó, se arregló perfectamente para hacerlo. Pero su esposa se lo impidió porque no sabía su esposa lo que iba a hacer él. Y yo le decía que necesariamente siempre en nuestras vidas, por esas heridas emocionales que traemos, de una u otra forma son esas pequeñas fisuras que si uno se descuida, el mal se mete por allí. Y fácilmente, en este caso que es de suicidio, ideas suicidas, ideación suicida, la palabra técnica. Entonces fácilmente llega a eso y después se puede llegar a concretar. Entonces yo le decía a él, es igual que un esguince en el pie. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un esguince en el pie derecho por jugar baloncesto, alguna vez caí mal, y el esguince toda la vida lo voy a tener. Es una tendencia que fácilmente yo tenga un esguince en mi pie derecho, porque el tejido blando se pone... Qué curioso, ¿no? El tejido... Se quedó blando. Se quedó blando. Sí, le pusieron el nombre de blando y se quedó blando. Se estiró demasiado. Se estiró demasiado, entonces ya no puede volver a tener la misma... Perdió la elasticidad. Sí. Entonces ya tengo esa tendencia. Igual, si yo tengo una herida del pasado, hay que tener cuidado, porque si yo me voy por ese lado, él decía, yo me voy a lanzar por ese puente, pensé por un puente. En la vida espiritual siempre van a haber esos puentes, y uno tiene que tratar de evitarlos, porque si uno no lo evita, tarde que temprano el mal, como sabe que tenemos esa herida, por ese lado se va. Por eso hay que sanar esas heridas, sanarlas, decirle al Señor, dame convicción de pecado. ¿Qué fue lo que activó estas situaciones de mi vida? ¿Qué fue lo que activó, por ejemplo, para que yo tenga esa adicción, que yo tenga esa tendencia a hacer lo inadecuado? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en mi vida, Padre? Uno lo sana, pero no quiere decir que uno al sanar esa herida ya quedó todo resuelto, porque necesariamente pasaron muchos años que se fueron acumulando muchas cosas debido a eso mismo, por decir algún abuso sexual, que es muy frecuente. ¿Sí? El abuso sexual. El abuso sexual casi siempre lleva a una promiscuidad o a una reprimirse uno a nivel sexual. Entonces, si hay una promiscuidad, imagínate todo lo que te permitiste, si tú fuiste abusado o abusada, todo lo que te permitiste. El mal hizo de las suyas en un espíritu de lujuria impresionante. Y entonces necesariamente vas a tener esa tendencia, una dificultad, llegas, tal vez te casaste, estás bien, pero hay una tendencia a rechazar, y hay una tendencia a mirar, hay una tendencia a tratar de ser infiel. En algunos casos conocemos casos de personas consagradas a Dios, de matrimonios muy consagrados, con ministerios fuertes, pero alguien de la pareja había sido abusado sexualmente y no había trabajado esa situación, y llega un momento de una medio crisis emocional, una pequeña fisura, y ¡brum!, entra el mal, y esa persona se fue buscó otra persona, o sea, esa mujer era una mujer, se casó o buscó un hombre que tenía también un espíritu de lujuria, se unen y dañan un matrimonio. Precisamente por esas heridas que traemos de nuestro pasado. Cuando uno se pone a estudiar a María Valtorta, me fascina, a mí me encanta estudiar a María Valtorta. Me llama la atención cómo el Señor explica, y la Virgen María también explica, todo lo que es uno permitirse el pecado. Y sucede que este tipo de endemoniados se han permitido. Mi Jesús explica algo tan lindo, Moni, que dice, se permitieron los 7 pecados. O sea, él no dice los pecados capitales, pero se permitió 7 pecados, porque y la Virgen María también explica sobre el pecado, que me parece espectacular. Creo que está en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 28. Bueno, no tengo muy clara el 128, pero bueno, se los dejo como tarea de pronto para buscarlo. Pero lo cierto es que dice, se permiten, un pecado lleva a otro más grande, a otro más grande, a otro más grande, a otro más grande. O sea, por decir algo, el alcoholismo no solamente es el alcohol, mi hermano, sino que necesariamente, por ejemplo, jóvenes, mira lo que nosotros trabajamos en cárceles de menores con jóvenes adictos, generalmente adictos a las sustancias psicoactivas. Un cigarrillo
después llegaban a la marihuana, después llegaban a cosas más fuertes, hasta llegar a estados bueno, la palabra me la ayudan ustedes a hablar, que el inglés poco lo sé, de esa palabra que tampoco Mónica puede decir, deplorables, así rápido no se entiende, pero ustedes me entendieron, de estados deplorables, es esa. Entonces, ¿y por qué llega? Porque se permiten, uno iba subiendo la escala. Y este hombre es factible, tú hacías la pregunta de ¿qué se permitió? No solamente fue una cosa que hizo y ya para de contar, sino que necesariamente empezó a incrementar, se fue permitiendo otras cosas más, y eso llegó a un estado lamentable. El no trabajar algo definitivamente y seguir va a llevar a la persona a muchas más cosas peores. Claro que sí. Por ejemplo, uno puede seguir solamente con la pereza, pero la pereza es la madre de todos los vicios. Uh-huh. Solamente eso es un dicho popular, ¿no? Pero fíjate cómo la pereza lleva a otras cosas más. Inclusive el Señor dice, tengamos cuidado. La pereza y la gula. Porque necesariamente la gula es, no solamente la gula es a comer, sino también es una curiosidad malsana que lo lleva a estar investigando, averiguando, buscando cosas que a uno no se le han perdido, y se pone a mirar por allá a los extraterrestres, o se pone uno a alimentarse con cosas que a uno no le, y hay que tener mucha prudencia. Y la persona piensa que sí le están nutriendo, pero la verdad lo están desviando fuertemente. Claro, tú por ejemplo hablabas de la ira, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, las personas que les gusta estar, es que la gula de conocimiento, entonces están aquí, allá, es tremendo, eso no, o sea, no ayudan. Pero Rafa, yo quería, antes de que, porque ya se nos acabó el tiempo básicamente, dice al final, este endemoniado al ser libre, bueno, al estar ya bien, o sea, está interesado en seguir al Señor, sí, pero el Señor le dice, no, vete a tu casa y ve y da testimonio, habla del evangelio, de lo que pasó. Y aquí nos está diciendo claramente, o sea, las personas muchas veces entran en esa situación de conocen del Señor, son libres y de todo, y como que quieren aislarse del grupo familiar. Es curioso, o sea, sí es cierto que quieren seguir allí con el Señor, y la idea es que uno sí llegue a servir a la iglesia, pero no se tiene presente de algo, que el primer ministerio donde uno tiene que ir a dar testimonios a la propia casa, sí, a la propia casa. ¿Y por qué? Porque la propia casa son los que deben empezar, o sea, por los que uno debe empezar el ministerio de conquista para esas almas para Dios. Entonces, el Señor no le dijo, sí, vente conmigo y sirve conmigo y todo eso. ¿Y la familia qué? O sea, al Señor no se le olvidó la familia, y dice, ¿y tu familia qué? Primero es tu familia. A los que primero tienes que ir a hablar de lo que te ha pasado es con tu familia. Y eso necesitamos hacerle. No, que porque tengo pelea con fulanito, con sutanito, con todo el mundo, entonces no, que yo primero me voy a ir a dar testimonio, pero a las naciones. No, el Señor espera es que primero, a la primera parte donde tú debes ir a dar testimonio de un cambio, de una transformación, y de verdad mostrar la obra que Dios hizo en ti, es en la casa. No, que ellos no me quieren escuchar y de todo. Esa es la situación, es el primer ministerio. ¿Por qué? Porque como ellos te conocieron, ¿sí? Entonces no creen con certeza, con seguridad de que tú hayas cambiado. No será nada sencillo, pero precisamente ahí se hará la evaluación, por decirlo así, de cuánto es tu transformación y el amor que se supone se despertó en ti por las almas. Entonces, porque eso implica constancia, perseverancia, paciencia, escucha, bueno, muchas cosas. Entonces, importantísimo también esto, o sea, cuando tú eres libre, cuando tu vida está formada por el Señor, como le pasó a este Gereseno, definitivamente podrás dar testimonio, o sea, debes dar testimonio a tu familia en primer lugar.
porque ellos son el primer ministerio, las personas que tú debes buscar ganar para Dios, y terminarán, ahí sí como se dice, cumpliendo la palabra. Si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva. Impresionante, Moni, porque fíjate que el hecho de llegar a la casa es tan importante, porque generalmente siempre a veces justificamos, es que yo trabajo para el Señor, pero descuidamos la casa. No. Sí, y eso no está bien. O sea, puede que haya un buen ministerio, lo que tengas, es que el Señor, eso yo tengo que responder por la obra del Señor, y justificamos desde la palabra el no hacer lo más adecuado dentro de la casa. Y así sucede con varios, incluso también sucedió con quién. Les doy otro ejemplo, como tú bien hablas de aquí el Evangelio, como el caso de el hombre que tenía lepra, el único que se salvó de todos los 10. Todos recibieron el milagro, pero no solamente se salvó. Ese que se salvó, que se quería quedar con mi Señor Jesucristo, y él le dijo: vete para tu casa y ve a cuidar a tu mamá. ¿Sí? Qué particular. Entonces, ¿por qué? Porque el primer ministerio es nuestra casa. Allí es donde tenemos que trabajar, que haya armonía, que haya realmente un comportamiento sensato, de acuerdo a lo que la palabra dice. Y eso es importante, Moni. Y mire que, o sea, dirán algunos, no, pero es que, por ejemplo, vendrán, el Señor llamó a muchos y ellos le siguieron. No llamó a muchos, llamó a 12 nomás, a 12. Y ellos porque ya tenían unas características especiales. O sea, Él llama a aquellos que ya están listos para ir a la obra, ¿sí? Andrés, el hermano de Pedro, ya conocía por Juan el Bautista, en fin, o sea, estas 12 personas, y ahí en pasaje bíblico, él se fue a lo alto a orar y pasó toda la noche orando, y precisamente por estar orando toda la noche supo que personas son las que hacen el ministerio. ¿Por qué? Porque ya tienen unas condiciones, porque hacen una oración, porque conocen del Señor. Bueno, hay muchas cosas de limpieza en su corazón, y aquí ya eran personas que de alguna manera tenían un contacto con ese conocimiento. Es particular, o sea, hay muchas cosas que uno puede ver en la Biblia que se relacionan, pero definitivamente el primer ministerio que nosotros tenemos para ir a ganar almas es nuestra propia familia. No, después de una gran libertad como le pasó a este personaje, imagínense, no, me voy a ir a conquistar el mundo, y todos van a decir: oye, ¿ese qué hace por allá? Ese era en el cementerio, tal cosa. No, a las primeras personas que tiene que ir es a su casa, a dar testimonio, a mostrar, a convencer de lo que el Señor hizo en su vida, y yo sé que con ese testimonio ganar muchas almas para el Señor. Bendito sea el Señor, que Él nos dé esa convicción de pecado para saber qué pecado tenemos nosotros que de una u otra forma está afectando nuestra vida, y que por ahí se pueden ir incrementando otros pecados más. 7 pecados capitales, recuerda: la pereza, la soberbia, la gula. ¿Cuál es más, mi amor? La lujuria, la ira, la avaricia y la envidia. La envidia. 7 pecados capitales. Y para esos 7 pecados capitales hay 7 virtudes maravillosas. Teologales. Sí, teologales, que ahí están lo que contrarrestan esos pecados capitales. Te la dejo como tarea, entonces, para saber cuáles son las virtudes teologales. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.